Muy bien, muy buenas noches para todos los que por allí se van conectando también y que tienen la oportunidad de compartir con nosotros este encuentro de nuestra clase de Mariología. Entonces, mientras se van conectando, los voy a dejar por acá. Los voy a dejar por acá con esta pequeña canción que es la versión un tanto acústica que hace Keiri Márquez y se llama Madre María. En algún momento tuvimos la oportunidad de compartirlo también y sé que a muchos les gustó, pero esta es una versión un poco más lenta y bueno, dice, ¿verdad? Esconde muchas cosas de ese misterio maravilloso que nuestra Madre tiene para darnos, para llamarnos a vivir ese encuentro amorosísimo con su Hijo Jesús. Mañana es 13 de mayo, Día de la Virgen de Fátima, y va a ser un día muy muy especial porque sé que muchos se van a consagrar también. Vamos a realizar la Eucaristía a las 6 de la mañana, pero además de eso vamos a tener recorrido acá en nuestro municipio con la Virgen. Vamos a hacer unos actos súper bonitos, entonces vamos a hacer ciertos signos por allí que tenemos preparado para todos ustedes y los que puedan seguir también la transmisión en vivo de todo el recorrido y de las acciones que vamos a hacer. De verdad que va a ser algo muy especial, lo tenemos preparado para todos, no solo para las personas que viven acá en Lorica, sino para todas las personas que se puedan unir mañana a través del en vivo. Vamos a esperar un poquito mientras logro, quizás que se logren conectar un poco más de personas para dar inicio a nuestro curso. Nada, les recomiendo esta canción, es de nuestra hermanita Keiri Márquez, se llama Madre María y es una canción que antes había hecho, como les comentaba, una versión un tanto pop y esta vez un poco la canción, la versión acústica, en medio pues del confinamiento y de todo lo que estamos viviendo. Ahí aprovechó para grabarla y hacerla y espero que también sea de mucha luz para todos ustedes. Se llama Madre María, es la versión acústica de esta canción. Me confirman por favor si tenemos buena recepción del sonido, del audio y gran parte quizás también de, como les decía ahorita, de la imagen. Ojalá que tengamos buena conexión para poder vivirla y hacerla perfecta. Muy bien, vamos a dar inicio a nuestro día de el curso de Mariología. Vamos a hacer una pequeña y breve oración pidiéndole a nuestra Madre Santísima la sabiduría que viene y depende profundamente de su Hijo Jesucristo, que se nos dé para poder comprender estos misterios del cielo y que cada día nosotros podamos hacernos dóciles a su voz. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh Madre Santísima, hoy nos encomendamos en tu infinito amor. Guíanos siempre por el sendero del bien, danos de tu luz, de tu presencia, de tu gracia en cada momento y permítenos ser dóciles a tu voz. Te lo pedimos por el amor infinito que sientes hacia tu Hijo Jesucristo. Llévanos siempre por el camino seguro y danos siempre de tu luz y de tu paz. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, antes de empezar la teoría, un tanto a lo que respecta propiamente el día de hoy, correspondiente a uno de los dogmas de la Santísima Virgen María, hemos venido tratando cada uno de estos misterios de fe que la Iglesia proclama y que también se nos invita a cada uno de nosotros, como lo decía, como cristianos católicos también a creer. Pero antes quiero responder esta pregunta, porque muchos sé que me han escrito al interno respecto a la consagración del día de mañana. Padre, tengo una pregunta, que es que después de la consagración debemos utilizar siempre la medalla de la Milagrosa. Bueno, casualmente el día de la consagración, un signo visible de que te consagras es lo que vas a tener que portar o llevar. Pues en este momento no lo tiene, en efecto
Luego que pase el confinamiento, como lo hemos dicho, la persona que lo tenga lo presenta a un sacerdote que le dé la bendición y lo pueda aportar como recuerdo también del día de su consagración. Sería maravilloso que tuvieran pues la medalla milagrosa, un escapulario de la Virgen o hasta el mismo rosario, hasta la misma camándula con que hacen el rosario. En efecto lo podrían portar, no hay problema alguno con ello. Bueno, hoy quiero que surja una pregunta entre todos ustedes cuando se escucha hablar del dogma de la Inmaculada Concepción. ¿Qué es lo primero que se nos viene a la mente? O por lo menos, ¿qué es lo que en un instante preciso de nuestra vida, cuando se nos habla de la Inmaculada Concepción, es lo que estamos celebrando, o qué es lo que tenemos que creer, qué es lo que es verdad, qué es lo que no es tanta la verdad que se proclama y que se dice alrededor de ella? Bueno, muchos dicen que la Inmaculada Concepción, o hemos quitado de pronto el parámetro religioso. En nuestra cultura, muchas veces, en mi país, particularmente en Colombia, decimos no, el 8 de diciembre celebramos el día de las velitas. Y resulta que hemos olvidado que lo más importante no es el día de las velitas, ni las velitas realmente importan a la hora de la verdad si no se está contemplando el misterio de la Inmaculada Concepción. Entonces quiero recibir, más bien deleitarnos un poco con 7 datos básicos profundos que nos van a llevar a construir propiamente qué significa la Inmaculada Concepción. Por ahí nos dice Gina que es concebida sin pecado original, limpia, pura, eso, concebida sin pecado original. Bueno, en efecto, ustedes han contestado, y la palabra propia del latín, que es inmácula, ¿verdad? Inmácula supone sin pecado. Ya de entrada nos da la respuesta a qué es lo que nosotros tenemos que creer. El dogma de la Inmaculada Concepción, a ver, de pronto en la clase anterior hablábamos un tanto de cada uno de los dogmas y su proclamación y algunas de las encíclicas que respectivamente han estado establecidas para proclamarlo. En este caso, en el año 1854, el Papa Pío IX, ¿verdad? Pío IX, proclama la bula con la que se proclamó propiamente este dogma de la Inmaculada Concepción, y la bula se llama Ineffabilis Deus, está en latín, y respecta a continuación qué refiere la Inmaculada Concepción. Primer punto, me voy a permitirlo leerlo y luego hacemos una breve explicación de ello. La Inmaculada Concepción hace referencia a la manera especial en que fue concebida María. Esta concepción no fue virginal, ya que ella tuvo un padre y una madre humanos, pero fue especial y única de otra manera. Aquí va a caer de pronto un tanto al respecto de que el dogma en sí ya nos deja entrever la profundidad del sentido salvífico y del profundo sentido histórico que tiene de que María haya sido concebida sin pecado original. Y nos vamos a centrar, yo creo que en una realidad muy profunda, y a mí me parece y creo que también nos sorprende de alguna u otra manera, porque nos está llevando a creer, a contemplar el hecho de que María fue concebida sin pecado original. Y si a nosotros se nos viene a la mente, a ver, desde tiempos inmemorables, en la cuestión cuanto respecta a la Sagrada Escritura, en el Génesis, nuestros primeros padres, Adán y Eva, fueron creados sin pecado original. Luego más adelante se hará una comparación efectiva donde se refiere a María como la nueva Eva y a Jesús como el nuevo Adán. Entonces, en el mismo sentido, pero no con la profundidad que respecta a la divinidad que representa a Jesucristo, María, por ser también ella quien iba a concebir en su vientre, dado la obediencia y Dios que conoce dentro de la eternidad y esa conciencia un tanto misteriosa que a veces no se nos permite ahondar un poco más allá, ya estaba predestinada, podríamos decirlo, estaba escogida para ser la madre de Dios. Y desde ese sentido de elección, Dios la preserva de todo pecado. ¿Cómo sería posible que el Hijo de Dios, que es el santo de los santos, sin pecado alguno, fuera a ser concebido en un vientre donde existiera el pecado? Él asume nuestra condición humana por entero, menos en el pecado. Asimismo, Dios, en esa realidad eterna, como les digo, en todo un misterio donde supone el acontecer de dos personas enteramente humanas, como son los padres de María. A ver si algunos conocen quiénes son los papás de María, o como comúnmente lo decimos, los abuelitos de Jesús, y puedan escribir los nombres allí. Y entonces Jesús, queriendo preservar
a esta mujer, porque iba a ser quien iba a concebir a su hijo en su vientre, algunos dirán, bueno, ¿y qué hubiese pasado si María dice que no? Si María de pronto se niega a esa elección que Dios le hace. O sea, cabía la probabilidad, pero Dios en su eterna sabiduría concibe, ¿verdad?, a María también sin pecado original, es decir, inmácula, sin pecado alguno. Ya por ahí nos contestó Paola, Yesenia, Yesli también, San Joaquín y Santa Ana son los papás de la Santísima Virgen María. Entonces, por eso, en primer momento, la apreciación que hace esta bula apostólica que se llama Ineffabilis Deus, se escribe así, Ineffabilis Deus, se pronuncia pues propiamente casi igual porque está en latín, la promulga el Papa Pío IX el 8 de diciembre de 1854. Y ahí es cuando se da la gran proclamación de la Inmaculada. Pero recapitulando un poco, en el vulgo, como se habla profundamente, ¿verdad?, de la gente común y corriente, de los pueblos y de las mismas comunidades cristianas, ya sentían el dogma de la Inmaculada Concepción como una verdad que se aprendió a vivir en la cotidianidad. Es decir, sentimos que la Santísima Virgen María, la llena de gracia con la que el ángel saludó, es concebida, es sin pecado alguno. Ella fue preservada del pecado total para que una vez entonces fuese así, engendrado en su vientre el Hijo de Dios, también no tocara ni siquiera por su carne el pecado ni de ninguna otra manera. Allí esta concepción quizás toma y retoma, yo creo, una realidad aún más trascendente, y aunque también de pronto también respecta a ese acontecer por qué María fue preservada sin pecado alguno. Por tanto, más adelante entonces vamos a descubrir que esta mujer, que es concebida sin pecado original, que no posee pecado alguno, ni siquiera personal, porque así se proclama y es lo que respecta el dogma, no podría morir. Porque recuerden cuál es la consecuencia del pecado, o cuál es uno de esos, podríamos decir, de las faltas consecuentes que respecta propiamente el pecado original en la vida del ser humano, en la raza humana, por hacer una afirmación un poco más veraz de todo lo que acontece. Y nosotros vamos a descubrir, en efecto, que una de las consecuencias del pecado es la muerte. Por ello, la Santísima Virgen María no podía morir. Luego, más adelante, pues como lo vimos también y respecta, nuevamente mencionarlo, es asunta al cielo, porque ella, que es la Madre de Dios, la Mater Dei, la Theotokos, ella que fue concebida sin pecado original, al no poseer pecado sobre su cuerpo, sobre su carne, sobre su ser, no tendría por qué heredar la muerte. La muerte es algo que heredamos nosotros enteramente por el pecado original, que de alguna u otra manera también trascienden esa realidad profunda de nuestra vida. Listo, entonces me voy a permitirme leer la primera, era lo que quería que anotáramos 7 puntos fundamentales que respectan al dogma de la Inmaculada Concepción. Y lo primero refiere qué es la Inmaculada Concepción. Ustedes cuando les diga qué significa que María es concebida sin pecado, qué significa que María fue preservada, ese es el dogma de la Inmaculada Concepción, proclamado, como ya se los decía, por el Papa Pío IX en la bula Ineffabilis Deus, ¿verdad?, que respecta de 1854. Y este acontecer tiene una profundidad vital e importante que respecta al llamado que Dios le hace a esta mujer de preservarla sin pecado alguno para que su hijo fuera concebido, ese don, esa gracia que ella ve manifestada sobre su cuerpo. Por ello, y en consecuencia de la verdadera disposición obediente de María, Dios la preserva de pecado original alguno. Segundo acontecimiento dice que María es la Inmaculada Concepción, y hay una citación del Catecismo de la Iglesia Católica, el 490, quien tenga la oportunidad de leerlo también y ahondar un poquito más sobre él lo puede hacer. Dice: para ser la madre del Salvador, María fue dotada por Dios con dones a la medida de una misión tan importante. El ángel Gabriel, en el momento de la anunciación, la saluda como la llena de gracia. En efecto, para poder dar
el asentimiento libre de su fe al anuncio de su vocación. Era preciso que ella estuviera totalmente conducida por la gracia de Dios. 490 de el Catecismo de la Iglesia Católica. Impresionante. O sea, María, el manifiesto que Dios hace, es como, haga usted de cuenta, yo lo veo así y es como todo un misterio, a veces difícil entenderlo, pero es la manera como Dios la crea con exclusión alguna, de prepararla, de llenarla de la gracia total para que fuera la madre de Dios, para que fuera la madre del Verbo encarnado, para que fuera la madre de Jesús. Por eso la canción cuando dice que hubiese pasado si ella hubiese dicho que no, yo digo, las probabilidades tienen que ser pocas frente a la aceptación de la misión de Dios. Cuando tú estás tan lleno de la gracia de Dios, aprendes a entender la voluntad y el llamado que Dios te hace para con tu vida no tiene medida. O sea, le respondes, eres pronto a la respuesta de la llamada que Dios hace. Por eso María sabía, digo sabía en un sentido alegórico, en un sentido de pronto referencial, pero entendía dentro de su ser, como cuando usted siente o tiene ese presentimiento en el corazón, a pesar de ser una joven virgen, ¿verdad?, consagrada al templo, y que luego sus padres también la desposan con San José, dentro del corazón, muchos geógrafos o dentro de los místicos de la iglesia lo han percibido así. Yo digo, seguramente tuvo que ser así. En su corazón palpitaba enteramente esa misión a la cual Dios la estaba llamando, y por eso tan llena de gracia estaba que no dudó en decir, hágase en mí, Señor, según tu palabra. Están los presupuestos humanos que respecta y que lleva a cuestionar también y a buscar una explicación, como todos nosotros también en unas ocasiones tratamos de alcanzar esa explicación. Pero María enteramente estaba llena de la gracia. O sea, es entender la docilidad del Espíritu cuando tú estás viviendo en la gracia de Dios, ¿verdad? Dice, es verdad que los santos tuvieron dilema con este dogma. Yo digo que el dilema, como lo decía un buen gran pensador filosófico, que a veces el problema es del lenguaje, ¿verdad?, para poder llegar a entenderlo. Hay un pequeño dilema, un sesgo antes de la proclamación del dogma y de la bula apostólica que hace Pío IX, Ineffabilis Deus. Tiene que quedarle claro que se llama así, Ineffabilis Deus. Hay un pequeño respecto, como les digo, es un problema de lenguaje al entender de pronto que la concepción de María es totalmente distinta a la de Jesús. Entonces, como apenas se está empezando a discernir al respecto, los Alejandra, lleva esa profundidad de poder llevar a la comprensión de que entonces tuvo una concepción igual a Jesús, a la del Hijo de Dios, para ser preservada del pecado original. Y no, bien lo ha respondido la bula cuando hace mención de que fue concebida de dos padres totalmente humanos, de dos padres que también eran de carne y hueso, y que su concepción vitalmente es natural, igual a nosotros. Por eso yo digo, María es la que, mira, rescató ese hecho de que nuestra humanidad fuera levantada y puesta en lo más alto. O sea, más adelante lo vamos a ver y ya lo vas a poder de pronto tocar al respecto, cuando señala un pronunciamiento especialísimo que se hace con correspondencia, y ya lo hemos visto en el curso, creo, en algún momento, frente a Eva, como María la nueva Eva, y Jesús como el nuevo Adán. Pero no, se me pasó decirles, porque en el vulgo de la gente, en el día a día, los cristianos, las primeras comunidades, ya proclamaban casi que a María como la Inmaculada, como la sin pecado. Y por eso, cuando se da la proclamación, el 8 de diciembre, todos los pueblos, todos los que se proclamaban cristianos, sacaron velas, ¿verdad? Encendieron fuego alrededor de este dogma en sentido de participación y de comunión. Cuando se lanza la bula apostólica, todo el pueblo de Dios, toda la iglesia estaba totalmente de acuerdo con este dogma de perseverancia, que sin duda tuvo que pasar varios años y un proceso bastante de discernimiento profundo. O sea, ella no tuvo pecado original y Jesús redima a los pecadores.
Perfecto, ya ahorita te voy a responder la pregunta porque muchos se les van a preguntar, entonces María no fue redimida del pecado original. No, o sea, tienes que responder de inmediato que no, porque ella está concebida sin pecado original alguno. No necesitaba de la muerte de Cristo porque es una elección especialísima, es por decir algo así, la excepción que a Dios, que es omnipresente, que es omnipotente, que es todopoderoso, lo podía hacer. Y la elige, la escoge de manera especial para esa misión. Y claro, dime tú, no podría entenderse que el vientre donde Jesús, que es el Todo Santo, sin pecado alguno, iba a ser concebido siendo un vientre lleno de pecado, es decir, que haya heredado el pecado original, y nosotros entendemos que el pecado original se hereda de padres a hijos como consecuencia de esa condenación, por decirlo así, y que una vez bautizado, ¿verdad?, recibimos la redención por parte de Jesucristo de una u otra manera. Es perfecto. Entonces, esa la elección que hace el Catecismo de la Iglesia Católica. Luego voy a permitirme hacer una afirmación del Papa que hace esta bula apostólica, que es Pío IX, y dice: a lo largo de los siglos la Iglesia ha tomado conciencia de que María, llena de gracia por Dios, recordemos ese momento del saludo del ángel Gabriel, que está en Lucas capítulo 1, versículo 28, había sido redimida desde su concepción. Lo que tú preguntabas, Los Alejandra, es lo que confiesa el dogma de la Inmaculada Concepción proclamada en el 54. Dice: la bienaventurada Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de pecado original en el primer instante de su concepción, por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Jesucristo, Salvador del género humano. Listo, entonces María, tras la misión que tiene de ser la madre de Dios, es elegida, escogida por el mismo Dios para ser libre de ese pecado original que en efecto heredamos, o que heredaban, y que tenía que heredar sin duda ella, porque procedía de la raza humana, de la raza profunda, donde Adán y Eva profundamente son nuestros primeros padres y heredamos el pecado original. Ahora, ¿qué significa eso? O sea, ¿qué significa que María nunca pecó? ¿Cómo es posible entonces entender de que ella no pecó? Hay algo que a mí me fascina, un saludo a todos los que están allí, los que se van conectándose. Me fascina muchísimo, ¿verdad?, que tú siempre cuando lees el catecismo hay una parte donde se habla de la concupiscencia, y cuando tú le estás explicando a los niños o a cualquier persona que estás hablando al respecto o acerca de la concupiscencia, te dice: es la tendencia al pecado, porque es como el vestigio del pecado original en nosotros, que muchas veces nuestra carne, y no solo nuestra carne como un referente físico, ¿verdad?, sino todo nuestro ser tiende al pecado original muchas veces. Ese acontecer y esa profundidad es la que nos lleva entonces al respecto de que María no tenía pecado original y por tanto tampoco se conciben pecados personales, porque la tendencia de la concupiscencia no existe en ella, es la toda pura, es la virginal, es la inmácula, es decir, sin pecado alguno, para decir que hay tendencia mínima hacia el pecado. ¡Qué maravilla! Y Dios nos pensó así desde el principio a todos, nos pensó así y nos tenía preparado para ello. Dice: sí, debido a la forma de la redención que se aplicó a María en el momento de su concepción, ella no solo fue protegida del pecado original, sino también del pecado personal, lo que ya les decía. El catecismo lo explica en el 493. Si nosotros echamos una mirada a los numerales del 490 en adelante, vamos a encontrar un poco esta acción al respecto. Dice que los padres de la tradición oriental llaman a la Madre de Dios la Toda Santa. Panagia es la palabra que utilizaban los padres de la Iglesia Oriental, ¿cierto? Que es gran parte de los padres del desierto y de los padres también de la patrística, que constituye de gran manera la doctrina de la Iglesia. La llamaban la Panagia. Dice: la celebran como la inmune de toda mancha de pecado y como plasmada y hecha una nueva criatura por el Espíritu Santo, por la gracia de Dios. María ha permanecido pura de todo pecado personal a lo largo de toda su vida. ¡Qué maravilla! O sea, es una criatura nueva, es una nueva acción extraordinaria de la creación entera de la humanidad.
Es decir, es también igual a nosotros, es humana, pero escogida, pero una nueva, ¿verdad? Podríamos decir, voy a hacer una comparación un tanto tosca, pero para hacerlo entender, como una nueva versión totalmente mejorada y preparada, escogida. Es que no hay otra palabra para significarlo, pero es una elección. Ella electa exclusivamente para esa misión. Ya lo dijo los Alejandra, prerredimida, sí. O sea, antes de la redención de toda la humanidad, ya Dios la pensó a ella sin pecado. No podríamos hablar ni siquiera de redención, porque es que no tiene por qué. Sin pecado, o sea, no posee pecado alguno, no tendría por qué aprovechar o gozar de esa acción de Dios tras la redención. Cuarto punto que vamos a tocar. El tercero decía, ¿qué significa? Pues cuando hablamos nosotros de que nunca pecó, o María entonces nunca hizo al respecto un pecado alguno. Entonces, ¿María necesitaba que Jesús muriera por ella en la cruz? ¿Quién responde esa pregunta con todo lo que hemos discernido y hablado un poquito en el curso hasta ahora? ¿Qué significa, verdad? ¿Será que María necesitaba de que Jesús muriera en la cruz para ella poder entonces gozar de ese deleite de preparación y elección que Dios hizo tanto en ella? Dios hizo una excepción en ella. A ver quién más de pronto responde ante la pregunta. María sería que necesitaba que Jesús muriera por ella en la cruz. ¿Quién dice? Dios ya la amaba como madre de Jesús desde antes de vida. Desde antes que te consiguiera en el vientre de tu madre, ya te conocía, ya te había escogido, ya te elegí. Dicen no. María fue concebida inmaculadamente como parte de su ser, llena de gracia, y así redimida desde el momento de su concepción por una singular gracia y privilegio de Dios Todopoderoso y por virtud de los méritos de Jesucristo, Salvador de la raza humana. Maravilloso. O sea, es que uno se queda atónico o te quedas así como que, wow, esto Dios lo hizo, lo pensó, lo planeó, lo tenía bien preparado. Es una sabiduría desbordante y es todo un misterio que a nosotros nos cuesta muchas veces entender y tratar de ¿cómo decirlo yo? De llevarlo a un lenguaje propio para dar a entender o a conocer al respecto. Dice, no era el plan de Dios que su hijo... porque era el plan de Dios que su hijo nos redimiera a toda la humanidad. Y podría cualquiera pensar, bueno, María era humana, también necesitaba de la redención, pero no, ella es la excepción a la regla. Ella desbordó totalmente el amor de Dios sobre su vida para prepararla, escogerla como madre de su hijo. Dice en el 492 del Catecismo de la Iglesia: resplandeciente de santidad todo singular, de la que ella fue enriquecida desde el primer instante de su concepción. Le viene toda entera de Cristo. Ella es redimida de la manera más sublime en atención a los méritos de su Hijo. El Padre la ha bendecido con tanta clase de bendiciones espirituales en los cielos, en Cristo, más que a ninguna otra persona creada. Él la ha elegido antes de la creación del mundo para ser santa e inmaculada en su presencia en el amor. O sea, esto cuesta entenderlo, porque ¿cómo es que la escoge mucho antes de que Jesús existiera? ¿Cómo es que ya la tenía preparada? Y vamos nuevamente al hecho, ¿verdad? Del sentido del pensamiento presente de Dios, pero también eterno. O sea, no podemos hablar de un tiempo ahora, un cronos, de el tiempo pasado, el tiempo presente, el tiempo futuro. Dios vive en todo el tiempo, es en la eternidad. O sea, esa concepción cuesta a veces entenderla, porque creemos, entonces ¿cómo que sabía que Adán y Eva iban a pecar y ya tenía a María preparada para que concebiera a Jesús y ya sabía que le iba a decir que sí y ya sabía? No lo podemos entender así, porque es un continuo presente. Algunos padres de la iglesia lo han dicho. O sea, Dios está aquí, pero ya sabe qué va a pasar. Aún frente a nuestras decisiones ya acontece el pasado, el futuro, el presente se mezclan en un continuo presente, en una realidad profunda. Ahorita al final voy a dejar esta preguntita por aquí, y ya te la contesto al final de que terminemos cada uno de los puntos, para no salir un poco del contexto de la clase.
Dice, en el numeral 508, dice además que desde la descendencia de Eva, Dios eligió a la Virgen María para ser la madre de su Hijo. Ella es la llena de gracia, es el fruto más excelente de la redención. Desde el primer instante de su concepción fue totalmente preservada de la mancha del pecado original y permaneció pura de todo pecado personal a lo largo de toda su vida. Lo que hemos venido diciendo durante este tiempo. La quinta pregunta que tenemos que hacernos, y para responderla ya vamos a decirlo, ¿se puede hacer un paralelo entre María y Eva? A ver, y esto lo hemos explicado anteriormente en las clases, y los que han venido haciendo un poco las clases puedan dar una respuesta cortica allí a través de los comentarios. Sabemos que Adán, Eva, su concepción, su realidad, su primera constitución, son sin pecado, o sea, vivían en el paraíso, tenían todo lo que Dios le había dado. Les pide Dios algo, que yo digo que también tiene que ser otra pregunta que ahora nos hagamos aquí. ¿Cuál fue el pecado de Adán y Eva? Algunos dirán, no, el pecado de Adán y Eva fue quizás, no sé, de pronto ustedes tendrán alguna respuesta o qué se les ocurre cuando hablan acerca del pecado de Adán y Eva. Pero entonces, para fijarlo en la profunda relación que existe entre María y Eva, ¿cuál debe ser la contestación que existe de parte de nosotros como cristianos católicos para poder hablar de ella? Bueno, ahí nos habla Gina, que dice Eva la desobediencia y María la obediente. Perfecto, la desobediencia fue el pecado original que llevó a nuestros primeros padres a caer y a perder esa gracia que Dios había manifestado en ellos sin pecado alguno. Ahora está bien, la nueva comparación está totalmente de una manera maravillosa explicada acá a través de este texto y dice, ese nudo, ¿verdad?, que Eva amarró desobedientemente de irrumpir con la gracia de Dios, María obedientemente desata. Por eso aquella imagen, ¿verdad?, que el Papa Francisco ama tanto, como Nuestra Señora o la Madre Santísima, la desata nudo, porque ella en su obediencia desata ese nudo de desobediencia que se había amarrado allí, a nuestra existencia y a nuestra vida. Dice San Irineo, por su obediencia fue causa de la salvación propia y la de todo el género humano. Por eso no pocos padres antiguos en su predicación coincidieron con el afirmar el nudo de la desobediencia de Eva lo desató la obediencia de María. Lo que ató la Virgen Eva por su falta de fe, lo desató la Virgen María por su fe. Quedémonos con esa frasecita, ojalá podamos anotarla por allí. Dice, lo que ató, a ver si lo encuentro. El nudo de la desobediencia de Eva lo desató la obediencia de María. Es una afirmación no solo de San Irineo, sino de todos y muchos padres de la iglesia. El nudo de la desobediencia de Eva lo desató la obediencia de María. Lo que ató la Virgen Eva por su falta de fe, lo desató la Virgen María por su fe. Comparándola con Eva, llaman a María la madre de los vivientes y afirman con mayor frecuencia, la muerte vino por Eva, la vida por María. Wow, yo creo que ya con eso tenemos hoy para llenarnos plenamente esta noche en el curso de Mariología ante la afirmación de San Irineo. Primero, hablar del nudo, ¿verdad?, de la desobediencia que desata la Virgen María, lo que la Virgen Eva había atado por la desobediencia, la Virgen María lo desata por la obediencia. Segundo, la comparación real de que entonces nosotros no simplemente somos hijos de María por la adopción particular que hace el discípulo, el apóstol en la cruz, sino que María se convierte en la madre de todos los vivientes, afirmando con mayor frecuencia entonces que la muerte vino por Eva, la vida por María. Nos ha devuelto la vida. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y María nos trae la vida nueva. O sea, somos esta nueva generación que con Jesús fuimos redimidos, pero que gracias también a la Santísima Virgen María que nos trajo a la vida, que nos dio una nueva vida, podríamos decir, todos los vivientes somos hijos de la Santísima Virgen María. O sea, una elección que no tiene decisión.
Quieras decir, no quieras decir, no, no soy hijo de la Virgen María. Eres hijo de la Virgen María porque todos los vivientes somos hijos de la Santísima Virgen María. Qué maravilloso. Yo creo que es un gusto, un deleite escuchar a los padres de la iglesia y que estaban inspirados por el Espíritu Santo y que es una cosa loca. O sea, yo pienso que es algo extraordinario y que deja a uno así perplejo ante el discernimiento que hacían y ante la profundidad y el valor que se le da frente a los misterios de Dios. Sexto, ¿cómo se hace María un icono de nuestro destino? Dice, aquellos que mueren en la amistad con Dios y para ir al cielo serán liberados de todo pecado y mancha de pecado. Seremos así todos vueltos inmaculados, del latín inmaculos, intachable, significa la palabra inmáculos, immaculatus, intachables, si permanecemos fiel a Dios. O sea, tenemos ya por Dios, por Jesús, por la Santísima Virgen María, una nueva versión de nuestra humanidad. Podríamos hablar nosotros de que podemos ser intachables y por eso la insistencia de Dios desde el principio se nos hace una llamada a la santidad, porque claro, tú viviendo en santidad y tratando de llevar una vida de rectitud y una vida total y llena de gracia a perpetuidad, pues eres intachable, eres inmáculo también en la medida no referida a la elección, al heredar el pecado original, sino los pecados personales se van poco a poco yendo de tu vida y vas adquiriendo una vida total de gracia que te lleva a la perfección total y absoluta de la Madre de Dios. Incluso en esta vida Dios nos purifica y prepara en santidad, y si morimos en su amistad, pero imperfectamente purificado, Él nos purificará en el purgatorio y nos volverá inmaculados, sin tacha. Al cielo tenemos que llegar sin mancha alguna, porque no cabe realmente la mancha en el cielo. Imagen de nuestro propio destino. Él nos muestra que esto es posible para los seres humanos a través de su gracia. Las palabras de San Juan Pablo II son las siguientes: María, al lado de su Hijo, es la imagen más perfecta de la libertad y de la liberación de la humanidad y del cosmos. La Iglesia debe mirar hacia ella, madre y modelo, para comprender en su integralidad el sentido de su misión. Fijémonos, por tanto, nuestra mirada en María, ícono de la Iglesia peregrina en el desierto de la historia, pero orientada a la meta gloriosa de la Jerusalén celestial, donde resplandecerá como esposa del Cordero, Cristo Señor, ¿verdad? Y es todo este misterio también que muchas veces afirmamos ante una jaculatoria que dice, por la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa, porque recordamos como esa relación de la tercera persona de la Trinidad, María, esposa también de la concepción virginal con que ella respeta y tiene. La séptima pregunta dice, ¿era necesario para Dios que María fuera inmaculada en su concepción para que pudiera ser madre de Jesús? ¿Qué piensan ustedes? A lo mejor no es tan evidente la pregunta que les estoy haciendo. Dice, ¿era necesario para Dios que María fuera inmaculada en su concepción para que pudiera ser la madre de Jesús? Bueno, nadie contesta, les da temor. Imagínense que vaya la sorpresa, porque aún así Dios lo hubiese podido hacer. Recuerden que no podemos desmeritar la omnipotencia y el poderío absoluto de Dios. En efecto, yo también contestaría, claro que sí, que era muy necesario por todas las explicaciones que hemos hablado, por todo lo que significa la concepción. Pero dicen, no podemos desmeritar lo absoluto vital. La afirmación que hace la encíclica Ineffabilis Deus del Papa Pío IX, como lo hemos dicho, no habla de la Inmaculada Concepción como algo apropiado, sino que es algo que hizo de María una morada dispuesta, apremiante, dócil, es decir, una vivienda adecuada para el Hijo de Dios, no algo que era necesario. Por ello, el efecto profundo de la obediencia de María. Bien hubiese podido en la concepción dentro de su libertad y en esa concepción eterna de parte de Dios, no haber sido concebida, por ende, sin pecado original. Y podríamos decir nosotros entonces, ¿qué pasó aquí?
Dios en su poder absoluto hubiese podido elegir esta criatura y hacerla dócil, hacerla de nuevo, aún con el pecado original heredado. Es algo que parece contradictorio y parece que entrara en dilema un tanto la proclamación del dogma, pero ya les voy a decir por qué no entra en contradicción. Dice: los padres de la iglesia afirmaron que la misma Santísima Virgen María fue por gracia limpia de toda mancha de pecado y libre de toda mácula de cuerpo y alma y entendimiento, y que siempre estuvo Dios y unida con Él en eterna alianza, y que nunca estuvo en las tinieblas sino en la luz, y de consiguiente que fue altísima morada para Cristo, no por disposición corporal, sino por la gracia original, explicó el Papa Pío IX. ¿A qué me refiero? De que podríamos nosotros, sin caer en la herejía, tengan mucho cuidado con lo que voy a decir, pero tampoco quiero hacerme muy bien entender, sin caer en la herejía, pero María reinaba en el cielo desde antes. ¿Sí me entienden? Como que Dios la prefiguró y era esta criatura mía que va a ir un día a llevar a cabo esta misión. Eternamente ha ocupado el trono celestial de reina y señora desde siempre. Es difícil entender porque estamos hablando de tiempo y a veces queremos de pronto ubicar a la Santísima Virgen María aquí en este momento, pero asimismo como se entiende de que Jesús, cuando leemos de pronto un poco el libro del Génesis, ¿verdad?, de la creación, dice los tres, hace un referente de que ellos, ¿verdad?, recorrían las aguas. Hace un referente del plural donde está mencionando a la Trinidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El Hijo existía desde ese momento. Poder comprender la profundidad de la maternidad divina de María mucho antes de la concepción es toda una locura. Pero Dios así la tenía preparada a ella, dispuesta desde toda la eternidad, reinante sobre todos los cielos, para que fuera la morada adecuada, para que fuera allí donde su hijo iba a nacer. Tenía que haber también degustado de esas primicias y esos anhelos profundos de la eternidad y del cielo. Si del cielo llegó, al cielo ha de retornar totalmente completa. Por eso no el pecado original, y al no tener pecado original no tenía consecuencia, ¿verdad?, de que este cuerpo se corrompiera, de que este cuerpo por entero quedara o muriera, sino que fuera elevado también ella asunta al cielo. Pues no caía bien que aquel objeto de elección fuera atacado de la universal miseria, pues diferenciándose inmediatamente de los demás participó de la naturaleza, no de la culpa. Más aún, mucho convenía como el unigénito tuvo Padre en el cielo, a quien los serafines ensalzaban por santísimo, tuviese en la tierra la madre que no hubiese jamás sufrido mengua en el brillo de su santidad. Bárbaro, o sea, así mismo como tengan cuidado, ¿no? El culto que se le rinde a Dios es un culto total de adoración. El culto que se le rinde a la Santísima Virgen María es un culto menor que se llama hiperdulía, ¿verdad? Que es un culto amantísimo de amor profundo, pero mayor al de todos los santos, el que se le rinde a la Santísima Virgen María. Asimismo, si Dios, su Hijo Jesucristo, tuvo un Padre que era exaltado entre serafines, alabado, bendecido día y noche por toda la eternidad, ¿cuánto más también no iba a tener una madre que desde siempre ha estado allí en el cielo y ha estado preparada para ser la morada de su Hijo Jesús, que concebió en sus entrañas, y que su carne, y que Jesús es carne de su carne, sus huesos son huesos de sus huesos, y su sangre es sangre de su sangre? Maravilloso. Yo creo que nos deja hoy el Señor boquiabierto con esta clase de la Inmaculada Concepción, y de una manera fantástica para mañana celebrar en lo posible ese día también en el que ella hace presencia desde los cielos, como la contemplaban los pastorcitos, desde como hemos escuchado las historias y los secretos maravillosos que reveló Nuestra Señora de Fátima. Ella es la Reina del Cielo y siempre ha estado allí y siempre estuvo preparada para
asumir este llamado porque estaba llena de gracia, concebida sin pecado original. Nada, quiero que se queden con eso, apunten muy bien claro, muy bien dispuestos. No sé si quedó alguna inquietud, alguna pregunta que podamos discernir mejor y que no caigamos en algunos errores o algunas cuestiones bastante difíciles. Inmaculada, sin tacha alguna, nosotros estamos llamados también a esa acción de sin mancha, a vivir la santidad, a estar llenos de la gracia. Elegida desde siempre, desde todos los tiempos. No podemos ubicarla solo en el tiempo plenitemporal de la realidad terrena, sino siempre prefigurada así como todo un Dios eterno, maravilloso, al cual alababan, bendecía. Por eso la aclamación, reina de los ángeles. Y los ángeles existieron desde siempre, desde que Dios los creó. Como la reina de ellos no iba a existir también antes, o ya no la había pensado el Señor, ya no la tenía también en esa concepción de profundidad electiva para que fuera la madre de su Hijo Jesús. Nuestra Señora de Rosario de Fátima, así es. El Señor nunca nos deja maravillosamente su forma de actuar. Dios es muy sabio, eso no hay duda alguna. Bueno, mientras van haciendo algunas preguntitas que ya nos quedan poco tiempo por acá, vamos a responder esta que me hacía Lourdes. Dice: Padre, en el tiempo antes de que naciera nuestro Señor Jesucristo, ¿se bautizaban los judíos? Hoy, como nosotros entendemos el bautismo cristiano católico, no existía. Juan y algunos otros profetas siempre utilizaron el agua como un rito de significación para mover a aquellos que peregrinaban o que querían seguirlo, moverlos a la conversión. Por tanto, el bautismo de Juan el Bautista no es el bautismo cristiano. Entonces muchos hermanos a veces protestantes dicen: no, tenemos que bautizarnos grande porque Jesús se bautizó grande. No se está hablando del bautismo cristiano católico. Es más, cuando las primeras comunidades cristianas, hay muchos textos bíblicos, en otra oportunidad quizás, o si me escribes por interno, podríamos compartirlo, donde dice: él y su casa se bautizaron, y había niños, mujeres, hombres, adolescentes, todos, o sea, aceptaban a Cristo y todos se bautizaban. No había que esperar hasta ser adultos para bautizarse. Entonces te dejo claro que el bautismo que hoy entendemos por Jesucristo como elección cristiana no es para nada el bautismo que muchos judíos recibían de manos de algunos profetas, ¿verdad? Y por ello significaba una conversión. Jesús lo hace, no necesitaba tampoco bautismo de conversión, pero lo hace movido también para que quienes van detrás de él les mueva el cambio, la conversión en sus vidas. Aquí hay otra preguntita, la hemos resuelto durante la clase cuando hablamos de María, Madre de Dios. ¿Qué tan cierto es que María tuvo varios hijos más después de Jesús? Para nada cierto, es una herejía inclusive llegar a decirlo, a afirmarlo, y es un tema que los hermanos protestantes a veces hacen sesgado, continuo, bastante persistente. No, la Biblia está escrita en el hebreo antiguo, ¿verdad? Algunas partes en arameo, luego se proclama, hay una traducción que se hace a la Vulgata y hay una versión que es la Biblia de los 70, donde recordamos que 70 ancianos se metieron en 70 chozas y cada uno tradujo la Biblia, y resulta que las versiones eran totalmente iguales, inspiradas por el Espíritu. El lenguaje hebreo, griego, si bien es cierto, carece asimismo como de muchas palabras que en nuestro léxico, en nuestro lenguaje tenemos a cantidad, y damos seudónimos, damos referencia, damos parecidos, damos sinónimos a por doquier. En el lenguaje hebreo, griego, no existe la palabra primos, no existe la palabra sobrinos, muchas veces no existe la palabra tíos, ni nada de eso. Todos se llaman hermanos. Tú eres de la tribu de Jesé, eres hermano de todos los que provienen de la tribu de Jesé. La casa de Rubén, la tribu de David, José, con todos los de Belén y que eran descendientes de David, se llamaban hermanos. No hay ninguna concesión alguna para hacer un referente profundo respecto a ello. Te recomiendo el video de Fernando Casanova, que es un pastor evangélico convertido a la Iglesia Católica, donde da plenamente esas explicaciones, no solo de la Santísima Virgen María, sino de la Eucaristía y todo lo que los textos bíblicos tienen, y fundamenta enteramente la doctrina, que me parece maravilloso. Esa es una tarea entonces. Véanse el testimonio de Fernando Casanova, el que fue pastor y se convirtió a la Iglesia Católica,
podamos mañana celebrar a la Santísima Virgen María, Nuestra Señora de Fátima. Vamos a tener la Eucaristía de consagración a las 6 de la mañana. Les envío un abrazo muy fuerte, Dios lo bendiga a todos los que están allí conectados también, y les envío un fuerte abrazo. Por ahí nos dice Gina también que pueden ver un video del Padre Toro que está en YouTube, que explica muy bien el tema sobre si la Santísima Virgen María tuvo otros hijos, pero bueno, ahí espero poder haber respondido esa pregunta también a la revista. Dice, solo Jesús es hijo y sigue siendo virgen, sí. Cuando hablamos en la clase anterior de la virginidad, tocamos la temática y hablábamos de la virginidad antes, durante y después del parto, que es una afirmación que hace San Agustín. ¿Cuál es la tarea? Vamos a ver el testimonio de Fernando Casanova, que es un protestante convertido a la Iglesia Católica. Y segundo, mañana vamos a festejar la fiesta de nuestra Madre Santísima. Vamos a hacer su altar, vamos a llevarle flores, vamos a hacer el rosario alrededor de ella y a vivir este día con bastante amor. Padre, ¿qué me puede recomendar para superar los escrúpulos, especialmente cuando se hacen más sutiles, hacen difícil discernir algo en falta grave o no? Mira, yo creo que es necesario la formación de la conciencia. En estos días lo estaba hablando y estaba diciéndole a las personas, puede haber una conciencia escrupulosa, una conciencia laxa, una conciencia que no es educada, pero en la medida que tú te vas formando, vas a aprender a discernir no solamente lo que me dice o lo que siento que será pecado o no, sino que también que hay una formación y un fundamento que te lleva a ti a tener base fundamentada para poder decir, bueno, esto no es un pecado grave, no es un pecado mortal, tampoco tengo que tomármela tan a la ligera o ser tan escrupuloso respecto a ello. Dios los bendiga, que el Señor y nuestra Madre Santísima les acompañe. Y nada, les recomiendo también que mañana, durante la celebración, la canción de Katie Márquez, que se llama Madre María, que es una nueva versión que ha hecho acústica, es un poco más suave que la otra versión, y puedan escucharla también y se van a dar cuenta lo valioso de esta canción. No, los malos jamás ganan, el bien siempre vence y tiene Dios el control de todo eso. A veces creemos que hemos perdido la batalla, como le pasó a Jesús, Lili Marín, porque creemos, ay, lo mataron, murió en la cruz, pero Cristo resucitó. Él, después de cada dificultad, o cuando tú crees que a veces que has perdido, viene la gloria. Y esa es la mayor seguridad que tenemos que tener todos nosotros. Que el Señor los bendiga, los acompañe, y les envío un fuerte abrazo y mi bendición para que el Señor siempre esté con ustedes, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Chao.